Buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Seguimos hoy con nuestro estudio. ¿Qué estábamos estudiando? Timoteo. Muy bien para todos. Tengo que confesarles algo, ¿no? Los otros días soñé, porque se ve que comí mucho a la noche, y me cayó medio pesado, pero soñé. Y soñaba que estaba en el cielo, ¿no? Y en el cielo había una conmoción grande. Y de repente lo descubrí a nuestro guitarrista, ¿no? ¿Vieron, chicas, qué facha que tiene, no? El líder de la banda. Y lo descubrí allí y había un señor que se llamaba Pedro y le dice a nuestro guitarrista: vas a tener que subir a la balanza de los pecados. Oh, la balanza de los... ¿Qué es eso de la balanza de los pecados? Sí, la balanza de los pecados indica cuántos pecados cometiste en tu vida y de acuerdo a eso va a ser la chica que te va a acompañar en la eternidad. ¡Oh! Entonces se sube a la balanza de los pecados y la balanza empieza tac, 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 tac. Bueno, un montón de pecados. Termina y aparece una chica muy fiera. Y dice nuestro guitarrista: ¿por qué, señor, tan fiera? Y le dicen: porque has pecado mucho. Muy bien, pasó eso y lo veo a nuestro sonidista. No sé si ustedes se han fijado, chicas, solterito y sin apuro. Nuestro sonidista le pasa lo mismo. Vas a tener que subir a la balanza de los pecados y de acuerdo a eso va a ser la chica que te va a acompañar en la eternidad. ¿Te imaginas vos? Entonces nuestro sonidista sube a la balanza y la balanza empieza más rápido. Tac, 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 tac. Miles de pecados. Aparece una chica más fiera y dice: Señor, ¿por qué? Y bueno, dice: hijo, has pecado mucho. Muy bien. Pero en tercer lugar me tocaba a mí. Y le digo: ¿por qué, Señor? Y tenía que subir a la balanza de los pecados. Cuando subo a la balanza de los pecados, tac, un mes, tac. ¡Oh, qué buena! Ahí estaba yo esperando entonces, mirá, un pecado por mes, ¿te imaginas? Oh, yo estaba contentísimo. Y aparece la chica más linda de mis sueños, mi esposa Gladys. Y entonces yo escucho que ella dice: Señor, ¿por qué tan fiero? Quiero en esta mañana entonces comenzar con nuestro estudio, que volvamos al cofre ese que hemos sacado tantas indicaciones del apóstol Pablo. Qué hermoso que vos te puedas llevar por lo menos de cada día una de las indicaciones que el apóstol tenía. Sé ejemplo, porque Dios tiene un proyecto. El primer día vimos que Dios nos desafía a ser ejemplos, a salir de aquí con este ejemplo que llevamos, este cofre de toda la indicación de la doctrina de la palabra de Dios. Vos sos un ejemplo. Segundo día, sacamos de ese cofre hermoso de la palabra de Dios: huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque Dios tiene pureza para mostrar. En tercer lugar dijimos: persiste en la palabra. ¿Por qué? Porque desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y por eso todos estos días hemos estado mirando la palabra y nos han ayudado. Tenemos la hora silenciosa, tenemos el devocional, todos nos tenemos que comportar siguiendo la dirección de la palabra de Dios. Allí está aquel momento en cual estuvimos estudiando. Esta mañana, en el cuarta indicación que tiene para todos nosotros el apóstol Pablo, entonces dice el apóstol Pablo algo que cuando vos vas creciendo en la vida espiritual, quiero que un tema muy difícil lo vamos a tomar hoy. Pero cuando uno va creciendo, no te podés quedar como el primer día, recibiste al Señor muy bien. Como el primer día, bueno, lees la palabra,
Pero ahora el apóstol Pablo va a dar una indicación más profunda. Y lo tenés que entender, tenés que irte entendiendo. Dice el apóstol, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa un don espiritual? Y ahora nos vamos entrando más en la profundidad, porque vos recibiste al Señor, muy bien, pero quiero decirte que con la salvación todos los creyentes recibimos poder y recibimos una capacidad especial para unirnos, para ya no estar separados, para unirnos en el cuerpo que se llama la iglesia y que cada uno pueda desarrollar su capacidad que se llama don espiritual. ¿Cómo se llama? Muy bien. Cuando vos recibiste a Cristo, recibiste la salvación. Hermoso perdón de los pecados. Tu mente ha sido libertada. Vos sos libre, sos una nueva criatura. Cristo te cambió. Te ha dado una esperanza que en el cielo nos vamos a encontrar todos, tenemos vida eterna. Pero el presente, ¿qué hay en el presente? En el presente nos da la capacidad para trabajar para su gloria y su honra. Los dones espirituales son diferentes. Cada uno, por lo menos, tiene un don espiritual. Vos el día que dijiste a Cristo, te acepto en el corazón, el Señor te regaló una capacidad especial. Ya sea evangelista, ya sea maestro, ya sea enseñador, ya sea siervo, ya sea aquel que da, aquel que reparte, aquel que preside, todos son dones, capacidades que son usadas para poder edificar el cuerpo de Cristo donde vos también tenés que unirte. Es decir, hoy estás dentro de una fogata, allí está el fuego, allí está el poder. Pero ¿qué pasa si esa brasa la sacás del fuego y la llevas lejos? Esa brasa se apaga. Por eso lo importante que vos estés en una iglesia local donde puedas seguir creciendo para la gloria de Dios. Y tu don, la capacidad que Dios te ha dado, la puedas desarrollar. ¿Cuál es tu don espiritual? ¿Cuál es tu capacidad espiritual? Dios te la ha dado. Y entonces hay que en primer lugar descubrirla. Todos necesitamos descubrir nuestro don. Vos sos importante. Porque en el cuerpo de Cristo todos los miembros son importantes. Por más que creas que vos sos inútil o te han dicho toda la vida que sos inútil, que no servís para nada. Es lindo que te digan que servís. Es lindo que te digan que sos lindo, aunque te mientan. Pero no importa. Dios tiene para vos un don que ha dado con la salvación eterna del alma. ¡Qué precioso! Especialmente muchachos, que tenemos que ser la cabeza del hogar, de la iglesia. Nosotros necesitamos desarrollar ese don. ¿Cuál es tu don? El don de servicio, el don de enseñanza, el don de pastor. ¿Cuánto necesitamos el don de pastor? El don de dar, el don de ministrar, el don de presidir. Esas son capacidades que Dios nos ha dado. ¿Y qué dice el apóstol? No descuides el don que hay en ti. Esta mañana yo quisiera compartir una historia. Porque Dios siempre ha dado capacidades a los hombres. Lo que sucede es que hoy la iglesia necesita capacidades y vos sos parte de esa iglesia. Pero en toda la Biblia Dios dio capacidades, Dios dio dones, Dios dio poder, Dios dio la capacidad para el hombre de desarrollar una actividad especial. Esta mañana vamos a ver un hombre que descuidó, que no supo usar la capacidad que Dios le dio. Ese hombre es el hombre más fuerte de la Biblia. Ese hombre ha sido el héroe mío por la niñez muchas veces porque yo quería ser fuerte para pegarle a los otros. Porque yo quería ser fuerte. Entonces en un campamento yo le pregunté, chico, ¿cuál es el hombre más fuerte de la Biblia? Y uno me dijo, Hércules. No, Hércules no está en la Biblia. Le dije, es Samson. Muy bien, vamos a leer una porción, porque hoy me interesa que vos veas cómo una persona que tenía una gran capacidad, no la supo usar, que tenía un don espiritual muy importante, un regalo que Dios le había dado.
que Dios le había concedido y sin embargo lo despreció, sin embargo lo menospreció y su resultado fue la destrucción de su propia vida. Murió con los enemigos. Vamos a leer en Jueces, capítulo número 16. Vos conocés de la historia, la hemos contado en la escuela dominical, la has escuchado en tu iglesia, de este hombre que verdaderamente Dios quería usar para libertar a su pueblo, darle libertad del pueblo filisteo, el pueblo enemigo. 20 años estuvo Samsón tratando de destruir al pueblo, pero no pudo. ¿Por qué? Porque tenía una doble vida, porque tenía una máscara, porque tenía una careta, porque un día estaba juzgando al pueblo y otro día estaba con las mujeres del pueblo enemigo. Si hubo una cosa que lo debilitó, fueron las mujeres, ¿no? Es decir, hay 3 cosas que debilitan al hombre: la pollera, la plata y el poder. ¿Lo repito? 3 cosas que debilitan al hombre: pollera, plata y poder. Samsón fue destruido por una mujer, fíjate vos. Él la quiso mucho, pero ella lo traicionó. Y vamos a leer entonces una de esas enseñanzas finales que tiene la Biblia, extraordinaria para nosotros, porque te digo que este hombre sí descuidó el don que había en él. Y vos tenés un don, no te vas igual que como viniste, tenés una capacidad extraordinaria. Dios te ha puesto un tesoro en vaso de barro y ahora hay que cuidarlo, chicos. Hay que desarrollarlo, hay que descubrirlo en primer lugar, segundo lugar hay que desarrollarlo y en tercer lugar hay que dedicarlo. El don espiritual, descubrirlo. Segundo, desarrollarlo, es decir, empezar a trabajar para desarrollarlo y en tercer lugar, dedicarlo para que Dios haga su obra. Leemos allí capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 16, tomando la historia de Samsón y Dalila. Este hombre había sido engañado, había estado con prostitutas, había estado con todas aquellas mujeres que querían destruir su pueblo y sin embargo siguió adelante con la mentira. Una mujer quería descubrirle su secreto, el secreto de su don, el secreto de su fuerza espectacular y le mintió 1, 2, 3, 4 veces hasta que llega este versículo que vamos a leer. Leemos, versículo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día, fíjate vos, el trabajo del enemigo, porque este era un agente secreto, esta mujer era un agente secreto, esta era una persona que por dinero iba a destruir la obra de Dios, y dice que lo presionaba cada día con sus palabras, inoportunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Fíjate vos, un hombre que tenía tanto poder, tanta fuerza, que Dios lo había visitado tantas veces, fue reducido a una mortal angustia. Por eso cuidado con las compañías, chicos. Cuidado con aquellos que están a tu lado, los consejeros, los consejos que vos escuchás. Dice la Biblia, versículo 17, tanto fue la presión que versículo 17 le dice, le descubrió pues todo el corazón y le dijo, nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. Fíjate vos, en medio de los enemigos él estaba dando su secreto. Y dice, desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mis fuerzas se apartarán de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Fíjate, él quería dejar de ser un hombre de Dios, y quería volver a ser un hombre como todos los hombres. Dice así la Biblia, viendo Dalila, que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo de la mano, ¿qué cosa? Dinero, plata, pollera y poder. Dice así la Biblia, y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas.
Ojo, chicos, cuando se duermen sobre las rodillas de las chicas. No se duerman. Y dice así la Biblia, la palabra de Dios, que llamó a los hombres, a un hombre, quien le rapó las 7 guerejas. ¿Qué eran las de guerejas? ¿Qué son las guerejas? Son las trenzas que se hacían los judíos. Entonces se raparon las 7 trenzas que se había hecho, y dice, y cuando lo raparon, ella, ¿qué hizo? Comenzó a afligirlo. Miren qué amor, ese no es un amor. Miren qué mentira, que esa es una gran mentira. ¿Por qué? Porque cuando vos estás con una persona que es enemiga, nunca te va a amar. Entonces dice, empezó a afligirlo, pues sus fuerzas se habían apartado de él. Toda esa capacidad extraordinaria se había apartado de Sansón. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo, fíjate lo que dijo, ¿no? Despertó del sueño de la indiferencia, del sueño de la apatía, del sueño de estar, mira, en medio del enemigo y estar tranquilo. Y cuando despertó dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué tremenda historia. Qué tremenda enseñanza, porque uno dice, bueno, voy a escapar como las otras veces, me voy a drogar, pero voy a escapar otras veces. Pero ¿sabes cuántas personas murieron drogadas? ¿Sabes cuántas personas jóvenes murieron? Porque dijeron, voy a escapar otra vez. Nosotros teníamos un muchacho que trabajaba con nosotros y supimos que él robaba de las drogas e iba al baño y se drogaba. Pero un día se sentía muy mal. Terminamos todos, nos fuimos todos y él quedó en el baño. Y a la medianoche lo descubrieron, muerto. Porque él decía, me voy a escapar como las otras veces. Pero la muerte no perdona. Entonces dice acá, me voy a escapar como otras veces. 21, mas los filisteos le echaron mano. Y fíjate vos lo triste de esta historia, le sacaron los ojos, porque si había alguna victoria del enemigo, es que le arrancaban los ojos para que él no pudiese ver, para que el enemigo se sienta incapaz. Y lo primero que quiere hacer el enemigo con vos, sacarte la visión espiritual. Dice así, y lo llevaron a Gaza y lo ataron. Mira que él era tan fuerte, mira que era tan poderoso y sin embargo los enemigos fácilmente le ataron con cadenas para que moliesen la cárcel. Mira, del ministerio que Dios lo había llamado. Libertar al pueblo de Dios de aquel pueblo enemigo, filisteo. Aún hoy, si el pueblo de Israel tiene un nombre para los enemigos, se llama filisteo. Y sin embargo este hombre le sacan los ojos, lo atan en cadena y lo ponen para trabajar para los enemigos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así? ¿Cuántas veces te sientes así? Estás trabajando para la droga, para el alcohol, para los enemigos de Dios. Hoy hay que cambiar. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, terminamos. Versículo 25, fíjate vos esto. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, los enemigos se habían emborrachado, significa que se emborracharon y que estaban festejando el triunfo. Dijeron, llamad a Samsón para que nos divierta, y llamaron a Samsón de la cárcel. Y les sirvió ¿de qué? De juguete. La única vez que en la Biblia habla de la palabra juguete es allí. Juguete. Por eso hay mucho cristianismo de juguete. Por eso es que estamos jugando el cristianismo. Vos estás jugando el cristianismo. No vale, no sirve, el enemigo te va a destruir. Y dice así, y llamaron para que sirva de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Ustedes saben cómo termina la historia? Él pide a Dios por última vez fuerzas y conmueve las columnas de aquel lugar y todos mueren, pero también muere él. Es decir,
no descuides el don que hay en ti. Quisiera compartir con ustedes 3 cositas muy sencillas esta mañana de esta historia maravillosa de Samson. En primer lugar, Samson era un siervo de Dios que fue dotado especialmente. En primer lugar, dotado. En segundo lugar, dominado. Y en tercer lugar, derrotado. En primer lugar, un siervo dotado. ¿De qué era dotado Samson? En primer lugar, ustedes si leen la historia bíblica van a darse cuenta que él llegó a un hogar muy espiritual, Manoa y su esposa. ¿Qué lugar espiritual? Porque ellos adoraban a Dios, reconocían a Dios. Porque ellos lo tenían a Dios en el primer lugar. Porque ellos adoraban a Dios, habían hecho un altar para Dios. Y ellos esperaron de Dios tener un hijo. Y ese hijo iba a libertar al pueblo de la esclavitud de los filisteos. Qué hermoso un hogar cuando está el Señor. Por eso cuando vos formes tu hogar, formalo con el Señor, porque allí está la bendición. Y él llegó a un hogar bendecido, por eso era un siervo dotado. En segundo lugar, su nacimiento fue espectacular. ¿Por qué? Porque fue anunciado por un ángel. ¿Cuántos nacimientos en la Biblia hay que fueron anunciados por ángeles? ¿Cuántos le parece? 5, 8, 25, 48. ¿Cuántos nacimientos en la Biblia hay? ¿Qué les parece? Hay solamente 4 nacimientos que fueron anunciados especialmente. Uno, el de Isaac. Otro, Juan Bautista. Otro, el de Jesucristo. Y el cuarto, el de Samson. Fíjense, poco. Y ellos fueron especialmente anunciados que iban a venir a libertar. Por eso era un siervo dotado. Tenía capacidades. Pero en tercer lugar, tenía una fuerza extraordinaria que Dios le iba a dar. Como ningún otro hombre. Con una sola quijada de asno, mató ¿a cuántos? A miles. ¿Te imaginas que hubiese sido con todo el burro, no? Hubiese matado a cuántos y sin embargo él tenía una fuerza extraordinaria porque era dotado por Dios. Y en cuarto lugar, él tenía un ministerio. ¿Cuál era el ministerio que tenía? Era nazareo. ¿Y qué significa nazareo? Que era separado para Dios. No podía tocar muertos, no podía beber alcohol y tampoco no podía cortarse el pelo. Muy bien. Allí lo tenemos a mano. Un siervo dotado. Pero en segundo lugar, ha sido un siervo dominado. Qué tremendo fue cuando vemos que él fue dominado. Fíjate en el capítulo 14. Mírale eso. Dice así, capítulo 14, versículo 1, esta enseñanza. Descendió. Es decir, cuando vas bajando. Porque es más fácil bajar que subir. Cuidado con tus amistades, que te pueden hacer bajar. Más fácil que subir. Descendió Samson a Timnat y vio, fíjate vos, vio, primera indicación. Y lo primero que le hicieron los enemigos, sacarle los ojos. Cuidado cuando vos estás mirando, porque los enemigos quieren sacarte los ojos. Vio, ¿qué vio en la tierra de los filisteos? Una mujer de los hijos de los filisteos. Que no estaba prohibido tocar a la mujer de los hijos de los filisteos. Descendió, vio y tomó. 3 cosas que son tremendas. Ahora yo quisiera decir, ¿cómo puede un hijo de Dios ser dominado? ¿Cómo podemos tener libertad esta mañana? ¿Cómo poder decir, Señor, yo quiero empezar una vida nueva? Quiero cuidar mi don. ¿Cómo puedes decir, cómo empieza el pecado escondido en el corazón? ¿Cómo comienza un pecado escondido donde vos vas viendo, vas codiciando y vas tomando una mujer filistea del pueblo enemigo? Y esto habla de muchas cosas que son enemigos en nuestras vidas.
Entonces yo quisiera decirte algunos pasos. El primer paso, y quiero que lo anotes a esto, el primer paso para un pecado escondido se llama malos pensamientos. Los malos pensamientos son un pecado. Los malos pensamientos, las cargas, los complejos que vos tienes, aquellos pensamientos negativos que dicen, yo no sirvo para nada, yo no soy capaz para nada, pero Dios te ha dado una capacidad. Por eso tienes que cambiar tu pensamiento esta mañana. En primer lugar, para cambiarlo, tenés que admitir que los malos pensamientos son pecado y que tenés que sacarlo, tenés que quitarlo, tenés que cambiar tu forma de pensar, tenés que cambiar tus metas, tenés que cambiar tu mente. Esta mañana es la oportunidad. Segundo lugar, hacer un pacto con los ojos, chicos, chicas. Chicos, cuánta internet, cuánta pornografía, cuántas cosas entran por los ojos que hacen que el pensamiento se haga negativo. Cuántas cosas entran en los ojos. Tus ojos tienen que estar cuidados. No descuides el don que hay en ti. Lo que estás mirando es lo que entra por los ojos. Es el primer nervio cerebral, el nervio óptico, que entra a impartir órdenes al cerebro. Cuidado con lo que mirás. Tercer lugar, cuidado con tus amistades, porque las amistades en este tiempo donde estás vos viviendo, en este tiempo, ¿no? Vos podés elegirlas. Tenés libertad para elegir tus amistades, pero las amistades son las que te pueden acercar a Dios o te pueden alejar de Dios. Busca amigos en la iglesia, busca compañeros de oración. Busca personas que te acompañen, porque el Señor Jesucristo envió a los discípulos de 2 en 2. Les dijo, no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven sandalias, yo les voy a dar todo. Pero eso sí, no vayan solos, vayan de 2 en 2. Busca amigos en la iglesia, amigos que te edifiquen, amigos que te hagan leer la Biblia, amigos que te hagan orar, amigos que te puedan hacer mostrar lo que la Biblia dice. Seguimos adelante. La música que escuchas. ¿Has escuchado de música esta semana? Pero la música es muy importante, chicos. La música que escuchas, hay veces que están escuchando todo el día música, y hay música que realmente es satánica. Es música que no te va a acercar a Dios, es música que no te va a fortalecer la vida espiritual. Por eso la música es muy influyente. Ustedes saben que se ha estudiado tanto de la música. Yo quisiera decirle algo de la música simplemente, pero se ha estudiado mucho de la música, la influencia que tiene la música sobre los seres vivos. Porque parece que la música modifica las moléculas de los seres vivos. No sé si ustedes han escuchado que en muchos jardines, en muchos lugares donde se cuidan las plantas, han puesto música. Y en otros lugares no las han puesto y han comparado las plantas y han comparado los colores de las hojas, han comparado el color de las flores y se dan cuenta espectacularmente que en los lugares donde la música estuvo, las flores fueron de mejor color, las hojas fueron más verdes y así se demostró la influencia que tiene la música sobre los seres vivos. Después se investigó en los tambos, ¿no? Para ponerle música a las vacas. No sé si le ponían rock o le ponían tango. Pero las vacas, con una música melódica, en los tambos más modernos, son las que producen más leche. Son las que provocan mejor producción de la leche. Fíjate vos, ¿por qué? Porque parece que hay una gran influencia de la música sobre los seres vivos. Y no te digo nada en los seres humanos. Los chinos ya comprobaron que la música es muy efectiva porque hicieron operaciones con acupuntura y música, sin anestesia general, y pudieron hacerla perfectamente por la influencia que tiene la música. Ustedes saben y habrán leído mucho acerca de la música, pero saben que la música, que es aguda, y cuando vos vas a una bailanta, a una discoteca o a bailar o lo que sea, vas a escuchar la música por muchas horas y con mucho nivel de oído.
Cuando una música, por ejemplo, está a 120 decibeles, 120 decibeles es cuando una lustradora pasa al lado tuyo y vos querés conversar. ¿Escuchás algo? Nada. Tenés que hablar más fuerte. La música en las discotecas, en las bailantas, por 5 o 6 horas, está a más de 150 decibeles. Nadie escucha nada. Por eso destruye los tímpanos, la sordera que vos decís, bueno, no la tengo en cuenta, pero sí hay un porcentaje de audición que se va perdiendo, la música. Y vos sabés que la música aguda, los sonidos agudos, son aquellos que provocan la liberación de las catecolaminas, las que provocan la tensión de los músculos, la liberación del calcio, y hace que la gente se ponga tensa y entonces como que está hipnotizado, y entonces cuando las bandas están tocando, el sonido estridente y dice en un momento, rompan todo, y entonces empiezan a romper todo el mundo todo. ¿Por qué? Porque está casi hipnotizado por la música, la influencia de la música. Así como los sonidos graves son aquellos que estimulan las glándulas sexuales. Cuando una persona está escuchando música sensual, las glándulas sexuales son estimuladas. Por eso es que la música es de mucha influencia. ¿Y qué música escuchás vos? Va a ser muy influyente para que tu vida espiritual pueda seguir creciendo. Guarda, cuidado, cuida, guarda el don espiritual que hay en ti. Seguimos adelante. ¿Qué otra cosa tiene que cambiar nuestro pensamiento? El ejercitar los dones espirituales. Porque el Evangelio es un evangelio de reemplazos. Dios no te deja solo, no te deja sin hacer nada. Vos dejás tus malos amigos, vos dejás las drogas, dejás el alcohol, dejás de visitar las esquinas donde se juntan todo lo malo y comenzás a ir a la iglesia y comenzás a trabajar y comenzás a servir. Dios te bendice. Y allí comienza el ejercicio de los dones espirituales. Reemplazar tus pensamientos, decirle, Señor, aquí están mis dones, aquí están mis capacidades. Esta mañana quiero rendirme. Como esta semana me has hablado al corazón, a lo más profundo, a lo más íntimo de mi alma. Pero cuando uno está dominado por un mal pensamiento, sigue adelante la tentación. La tentación no es un pecado, pero caer en la tentación sí. El Señor Jesucristo fue tentado. Y por eso esta mañana yo te invito a que puedas huir de la tentación. La tentación comienza con una atracción, te atrae, te seduce, provoca el pecado. Vos estás tratando de vencerlo, pero no podés. Y esta mañana, qué bueno, que es el Señor que quiere que rompas las cadenas que te atan, que rompas las cadenas y puedas decirle, Señor, aquí está mi vida espiritual, aquí estoy yo, aquí está todo mi ser, para que pueda rendir mis dones a Dios. Pero cuando uno tiene un mal pensamiento, sigue con la tentación, sigue adelante, cae en el pecado. Y cuando uno cae en el pecado, provoca algo interno. Aunque tu papá no lo sepa, aunque tu mamá no lo sepa, los pastores de la iglesia no lo sepan, nadie lo sepa, Dios lo sabe. Y había un hombre en la Biblia que se llamó David. Y ese hombre tuvo un pecado escondido. Cuando era la tarde, él fue al terrado y vio hacia abajo y vio una mujer que se bañaba y que no era la suya, aunque él era un rey y tenía mujeres, pero la ambición hizo que él tuviese relación, adulterio, matara al esposo, mintiera y su corazón se destruyera. Por eso tal vez vos has venido con un pecado escondido y querés hoy libertad y querés que el Señor te liberte, que te limpie, que te haga una nueva persona. Porque mira, leemos el Salmo 51, lee el Salmo 51, que es el salmo que escribió este hombre, David, justamente cuando estaba pasando esta angustia tan grande. Tal vez has venido con angustias, tal vez has venido indiferente,
Tal vez has venido con un pecado escondido, no lo puedes quitar, no puedes cambiar. Y esta mañana Dios te está llamando, Dios te está hablando. ¿Para qué? Para que no descuides el don que hay en ti. Dice así: el que tiene un pecado escondido en el corazón, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis ¿qué? Mis rebeliones, porque el corazón tiene rebeliones. El corazón no puede perdonar, el corazón no puede, porque tiene algo escondido en el alma. Seguimos: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque en segundo lugar, alguien que tiene un pecado escondido tiene maldad en el corazón. Seguimos leyendo: porque yo reconozco, fíjate este versículo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Esto qué significa? Es la conciencia que te acusa. ¿Vieron lo que habla de la conciencia? La conciencia que te acusa permanentemente, lo que sos. Pero Dios quiere perdonarte y olvidarte, porque Él echa a lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Dominado, nunca más, porque Cristo rompe las cadenas. Cristo cambia nuestras vidas, cambia nuestras mentes. Seguimos leyendo y dice la Biblia, la palabra de Dios, versículo 5: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Porque la persona que tiene un pecado escondido, un pensamiento malo, una tentación que ha rendido, necesita limpieza. Vos necesitas limpieza, yo necesito limpieza. Necesitamos más santidad. Qué hermoso acercarse más a Dios. Acércate más. Porque te has acercado, pero hay mucho más en Cristo Jesús que nos fortalece. Acércate más, porque el corazón que tiene rebeliones, que tiene maldad, que tiene una conciencia que la acusa, necesita ser limpiado. Versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Qué hermoso es venir a Cristo. Vos que estabas cansado, perdido, agotado, qué hermoso es venir a Jesús y encontrar en Él el gozo, la paz y una nueva vida. Por eso qué hermoso es meterse en el río de Dios. Qué hermoso es poderle decir: Señor, quiero más de ti. No me conformo, quiero más esta mañana para conocerte más a ti. Y finalmente, la vergüenza delante de Dios. Señor, crea en mí un corazón nuevo. No me eches delante de ti, porque Dios conoce tu corazón. Y tal vez conoce que estás dominado, conoce que estás dominado por el pecado escondido. Tal vez por una doble vida que estás llevando. Tal vez estás en la iglesia, tal vez estás sirviendo, pero la otra vez estás fuera, lejos de Dios. Pero para terminar, un siervo que era dotado. Muy bien, Dios lo había dotado, lo había capacitado. Un siervo que fue dominado. Plata, poder, pollera. Pero en tercer lugar, un siervo derrotado. Qué tremendo este final. Porque es un final triste, una historia triste. Porque él, en primer lugar, fue derrotado. La mujer lo condenó, lo redujo a mortal angustia. En segundo lugar, le quitó el poder, le quitaron el cabello y por eso perdió el poder, perdió la comunión con Dios. Él creía que iba a salir como las otras veces, pero no sabía que Dios se había alejado de él. Y chicos y chicas, tal vez Dios te ha hablado, te habla, y vos decís: como las otras veces, hay otra oportunidad, soy demasiado joven, soy demasiado adolescente, como las otras veces, hasta que Dios no habla más. Te dio una oportunidad. Entonces esta mañana, decirle: Señor, no me quiero ir de este lugar sin conocerte a ti. Quiero más
de Cristo. Y entonces dice que Él fue reducido, le sacaron los ojos, fíjate vos, no pudo ver. Le sacaron la libertad, lo ataron a cadenas, pero lo más triste, este Samsón, que fue el hombre más fuerte, fue aquel hombre que usaron como juguete. Los enemigos. Por eso, basta de jugar al cristianismo. Tal vez estás jugando a ser un cristiano, pero hoy Cristo quiere que seas un cristiano de verdad. Termino contando una anécdota que me pasó en Gran Buenos Aires. Estábamos con una campaña de evangelización. Después de un retiro con chicos, adolescentes, ese domingo se había llenado el lugar, estábamos predicando de la santidad, del pecado oculto, de la doble vida. Entonces terminó la reunión, personas aceptaron a Cristo, pero en los segundo, tercer banco quedaba una mujer llorando. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Que esta persona está llorando tanto. Entonces ella me dice, yo me acerco a ella, trato de consolarla, trato de hablarle, y ella me dice, pastor, yo en mi vida siento que esta palabra ha llegado a mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo hoy tengo 40 años. Traje mis hijos al campamento y ahí me señalaba a los hijos. Y allá atrás está mi esposo, un hombre también de unos 40 años. Pero ¿sabe una cosa, pastor? Cuando yo tenía 20 años, tuve relaciones sexuales con mi novio. Y yo iba a la iglesia. Y nadie lo sabía. Ni mis padres, ni los pastores. Una doble vida. Un pecado escondido. Hasta el peor día que tuve, escúchame, hasta el peor día que tuve cuando supe que había quedado embarazada. Yo iba a la escuela dominical. Yo era maestra de la escuela dominical. Yo tomaba la cena del Señor. Fíjate vos. Doble vida. Entonces con mi esposo decidimos juntos hacer un aborto. Nadie lo supo. Nadie lo sabe. Es la persona que está conociendo mi corazón. Tuvimos el aborto. Yo seguí yendo a la iglesia. Yo seguí enseñando. Yo seguí tomando la cena. ¿Sabe, pastor? Hace 20 años que no puedo dormir. ¿Saben, chicos? Porque Dios perdona el pecado, pero las consecuencias en el corazón quedan. Escucho muchas noches la voz de mi hijo que yo maté. Y por eso entiendo cómo puedo hacer libre mi corazón. Entonces yo le digo, mire, Dios perdona. Porque dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, esta mañana es una mañana de confesión. Y se aparta, alcanzará misericordia. ¿No quisieras esta mañana venir a Jesucristo? Y decirle, Señor, quiero que mi don espiritual esté tomado en tus manos. No quiero más vivir lejos. No quiero estar más lejos tuyo.
esta mañana en este campamento. Quiero aprovechar este campamento. Ya quedan pocas horas casi para irnos. Y tal vez tu vida nunca vaya a ser la misma desde estas horas. Por eso no te vayas. No te vayas sin decirle, Jesús, toca mi corazón esta mañana. No te vayas sin decirle, Señor, ayúdame para que este don que has puesto en mí lo pueda dar para tu gloria. Dale tu don al Señor esta mañana y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Cerramos los ojos. Le decís al Señor, Señor, esta mañana queremos sentir tu presencia. Señor, esta mañana queremos rendirnos. Queremos decir, nuestra barca está aquí, Señor. Y yo sé que hay personas que necesitan dejar pecados escondidos, dobles vidas, motivaciones incorrectas, esta mañana en este lugar. Este es el momento hermoso del campamento porque vos podés elevar tu plegaria a Dios y decirle, Señor, toma esta mañana mi corazón. Decile así al Señor esta mañana. No te distraigas. Cierra tus ojos. No mires a los que están al costado porque Dios te ha hablado a vos. Señor, decile así, Señor, tú me has descubierto esta mañana. He sentido como la palabra, la espada del Espíritu ha llegado hasta lo más profundo de mi corazón. Señor, aquí está mi vida entera. Señor, estoy ante ti desnudo, porque así es la palabra, te ilumina y no podés esconder nada. Como dice la canción, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Y esta mañana Dios pasa por los bancos. El Señor Jesucristo quiere tocar nuevamente tu vida para que esta mañana le digas, Señor, borra mi pecado. Tal vez haya muchos chicos acá que han caído en el pecado del sexo, han perdido su virginidad, han perdido su esperanza, sienten que no tienen nada para dar. Entonces decirle, Señor, quiero que tú esta mañana quites todo lo malo y yo pueda salir de este lugar cambiado. ¿Hay alguien que quiere dejar esta carga de su corazón? ¿Hay alguien que quiere decir, Señor, toca mi corazón esta mañana, toca mi vida? Decirle, Señor, acá traigo mi fracaso, mi pecado y mi dolor. ¿Habrá alguien que ha hecho esta oración? Yo te pido que levantes la mano en el lugar donde estás. Lo levantes la mano. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios le bendiga ya. ¿Qué más? ¿Quién más ha hecho esta oración? Todos los que han hecho. Que Dios les bendiga. Para que Dios libre. Gracias, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga allá atrás. ¿Quién más? Que Dios les bendiga allá atrás también. Que Dios bendiga esta juventud, que Dios te bendiga, que vos puedas traer tu vida, que vos decías, quiero más de Cristo esta mañana, quiero más de Dios, quiero dejar esta carga que tiene mi corazón para ser completamente restaurado esta mañana. No te vayas de este lugar, no te vayas sin decirle al Señor, Señor, aquí están mis dones, te los dedico para que tú los uses para tu gloria y tu honra. Terminamos orando. Te alabamos, Padre, en esta mañana.
porque con la salvación nos ha dado esta capacidad de poder trabajar, de poder servir, de poder ayudar, de poder predicar. Y gracias, Señor, porque tantos jóvenes quieren más de ti, Señor. Gracias porque tantas manos vacías se han levantado esta mañana para tomar decisiones, para decir, Señor, aquí están nuestros dones espirituales para que tú los tomes. Quites todo lo malo que impide frutos y que esta mañana nos vayamos con el gozo de saber que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En nombre de Cristo Jesús, amén.